El presidente López Obrador acusa a la Suprema Corte de intentar dar un golpe de Estado técnico. Esto al intentar frenar las obras emblemáticas de la 4T. Un juez ordena dejar sin efecto la orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada. El senador morenista Alejandro Armenta declaró que las infancias trans deben ser reconocidas legalmente hasta los 18 años y no antes. La vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, Delia Iselia Quiroa, publica en redes una carta dirigida a líderes de cárteles para pedir su apoyo. El presidente López Obrador habla del intento de un golpe de Estado técnico. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. El presidente López Obrador acusó a la Suprema Corte de intentar dar un golpe de Estado técnico, esto al neutralizar al Poder Ejecutivo, de acuerdo al presidente, frenando obras emblemáticas de la 4T. Aseguró que buscan cancelar un poder. La cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente, y otra pues es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada, es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, indicó que las y los ministros no buscan dar un golpe de Estado técnico, sino más bien lo que hacen es hacer valer la Constitución. Además, la legisladora afirmó que el presidente López Obrador se niega a transparentar sus obras. Hoy López Obrador abusa de las palabras acusando a la Corte de dar un golpe de Estado técnico. No, señor presidente, no es un golpe de Estado. Lo que hizo la Corte fue hacer valer la Constitución. La Corte detiene su decretazo porque usted no quiere que haya transparencia. Usted lo que quiere es que haya corrupción y que esa corrupción que inunda su gobierno no la conozcan las personas. Usted, presidente, no quiere cumplir con los requisitos legales para hacer una obra. López Obrador también se pronunció este lunes sobre la marcha registrada el fin de semana a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo que los manifestantes actuaron con prepotencia. Se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte. No debieron ir a provocar y a quitarles las mantas. No creo yo que eso sea correcto. Hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia. Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón. Y hablando de evitar la confrontación, el Frente Internacional Obradorista se instaló nuevamente este lunes afuera de la Suprema Corte de Justicia, luego de haber sido retirados ayer durante la manifestación a favor de la Corte. Integrantes del Frente Obradorista informaron también que presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por delitos como robo, agresiones verbales y físicas. Y es que ayer domingo la marcha registrada en defensa de la Suprema Corte aquí en la Ciudad de México terminó en trifulca, además del retiro del plantón de morenistas y gente apoyada por el gobierno de Veracruz, quienes permanecían desde hacía semanas afuera de este recinto y hoy se volvieron a instalar.
Claudia Sheinbaum pidió a Margarita Zavala y a José Ángel Gurría que se deslinden de la violencia que se desató ayer durante la manifestación en defensa de la Suprema Corte aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno dijo que deben aclarar si promovieron que un grupo de manifestantes retirara de manera temporal el plantón que simpatizantes del presidente López Obrador tienen instalado desde el pasado 24 de abril. Pues habría primero que pedirles a algunas de las personas que participaron públicas que se deslindaran de este acto de violencia, porque si no parece que ellos lo promovieron. Nunca hemos estado a favor de la violencia de ningún tipo. Puede haber debate, puede haber posiciones distintas, pero nunca violencia como la que se presentó el día de ayer. Y un juez ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada en la llamada estafa maestra. El juez argumentó que la orden fue un exceso y una violación a los derechos humanos, ya que no había riesgo de fuga. Por su parte, la Fiscalía General de la República interpuso un recurso de revisión ante un tribunal para determinar si confirma, revoca o modifica la sentencia de la exfuncionaria. Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 3 de 3, con la cual se impide a los agresores sexuales, deudores alimentarios y culpables de violencia de género ocupar un cargo público o ser postulados a un cargo de elección popular. Entrará en vigor a nivel federal a partir de mañana. Y una jueza otorgó una nueva suspensión. Ordenó al Senado nombrar a un nuevo comisionado del INAI. La sentencia establece un plazo de 3 días a partir de que se realice la notificación oficial para que los integrantes de la Jucopo elaboren la propuesta con el nombre de la o el candidato que deberá sustituir al comisionado Francisco Javier Acuña. La comisión permanente tendrá un plazo de 3 días para convocar un periodo extraordinario en el Senado. Y la Suprema Corte de Justicia anuló la porción 17F del Código Fiscal de la Federación que permitía al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, verificar la identidad de personas físicas o empresas privadas. Con 8 votos a favor y 3 en contra, los ministros consideraron que se violaba el derecho a la privacidad y la protección de datos personales al permitirle al SAT disponer de esta información para beneficio de terceros. La decisión se tomó tras la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia a la reforma aplicada desde finales de 2020. Y el senador de Morena, Alejandro Armenta, declaró que las infancias trans deben ser reconocidas legalmente hasta los 18 años y no antes. Consideró que las y los niños no tienen el derecho a elegir sino hasta la mayoría de edad. Estoy definido en ese sentido. Los niños, las niñas tienen el derecho a elegir y decidir sobre su vida cuando son mayores de edad. Antes, cualquier acción, y estoy muy claro, yo respeto la diversidad toda, pero un niño hasta los 18 años debe de decidir. Y si no puede decidir, no puede ser motivado a ninguna acción que afecte su estado emocional. Esta tarde, en entrevista con mi compañera Susana Uresti, el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, explicó que su partido declinó a favor del candidato morenista Armando Guadiana en Coahuila para ratificar la alianza que existe entre el Partido Verde y el presidente López Obrador a nivel nacional. Expuso que Lenín Pérez, quien rechazó esta medida, está en su derecho de continuar en campaña electoral al ser líder de un partido local de Chihuahua. Y respecto a los señalamientos que incluso llaman traidores a los del Partido Verde, el senador Manuel Velasco contestó lo siguiente. Muchos dicen el Partido Verde traidor, senador. Nosotros estamos reafirmando nuestra alianza con el presidente Andrés Manuel López Obrador y no estamos generando una fragmentación al voto opositor, que es lo que impide la alternancia en un estado como Coahuila. Y en el Estado de México, en donde el próximo domingo se renovará la gubernatura, las candidatas Alejandra del Moral,
de la coalición Va por el Estado de México y Delfina Gómez de la alianza Juntos Hacemos Historia cerraron campañas. Hubo de todo, hasta sillazos. Ha sido una campaña hermosa, una campaña que nos ha permitido no solamente reencontrarnos, sino también proponer, porque esta campaña no fue solamente para tomarse la foto o para dar un discurso, fue también para escucharlos, fue también para sentirlos, fue también para ver las necesidades de cada municipio. Por ello, guardaré en mi corazón para siempre esas miradas de alegría con las que lo recibieron. ¡Hay plazo que no se cumpla! ¡Llegó la hora de la batalla final! ¡Llegó la hora de ver quiénes quieren las urnas! ¡Vamos a ver de qué cuero salen más correas el próximo 4 de junio! La parroquia del Señor del Huerto es una iglesia ubicada en el Estado de México a la que suelen acudir políticos mexicanos para que el santo les haga el milagro de ganar las elecciones. La historia es de Israel Navarro. Enclavada en Atlacomulco, mejor conocida como la tierra de los gobernadores mexiquenses, está la parroquia del Señor del Huerto, a quien los priistas le atribuyen darle los triunfos en las elecciones por la gubernatura. Siempre hay una referencia a este detalle, como dicen que el Señor del Huerto es el santo de los políticos. Sin embargo, pues hay que decir que no solamente es de ellos, por así decirlo. Muchos han buscado a lo mejor también la cercanía en pues necesidades, en proyectos o qué sé yo. Sin embargo, no es de forma exclusiva. Aunque los atlacomulquenses le atribuyen milagros como la sanación de enfermos terminales, la leyenda político-religiosa data de los tiempos del profesor Carlos Hank González, quien a pesar de no ser oriundo de Atlacomulco, le pidió ganar la gubernatura. Otros de los fieles devotos al Señor del Huerto, al que le hizo el doble milagro, es Enrique Peña Nieto, de quien cuentan pidió al Señor curarlo del cáncer que le detectaron cuando era presidente. Cuando él se le complicaba alguna situación de salud o porque tenía que volver al municipio, pues teníamos o sabíamos que estaba presente aquí porque el santuario ya se encontraba cerrado y había mucha seguridad alrededor de las calles. Y es por eso que Enrique Peña Nieto volvió durante su sexenio. La leyenda político-religiosa ha permeado tanto que incluso aspirantes de otros partidos también le piden interceder por ellos, aunque como buenos políticos no regresan a darle las gracias. Sí hay referencia donde pues vienen pues ellos como actores también dentro de la comunidad pues a pedir la protección, a pedir la ayuda, pero es como cualquier otra, dijéramos, persona que viene a hacer su oración, hace su manda, como a veces se suele decir, y pues a lo mejor a veces pocas circunstancias vienen a agradecer. Para la jornada del próximo domingo, los priistas ya echaron a andar la ayuda divina e incluso Alejandra del Moral ya fue a visitar el santuario. Sí, ya se ha presentado justamente en un día de campaña, en un evento. Al término del evento, pues hizo la visita. Esperemos que a nuestro partido tricolor, ya se lo hemos comentado y hemos hecho la petición a nuestra candidata para que venga y nos visite y asimismo pues cumpla con la tradición atlacomulquense, que como les decía es tierra de exgobernadores, y llegáramos al gran triunfo. La fiesta anual del Señor del Huerto es el tercer domingo de septiembre y empatará con la toma de protesta de la nueva gobernadora mexiquense. Parte de leyenda, mito o lo que sea, Atlacomulco es un sitio importante para todos nosotros los mexiquenses y bueno, quizás
no esté de más darse una vuelta por la capilla del Señor del Huerto. Con imágenes de Daniel Ramírez, para Milenio Noticias, Israel Navarro. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que espera que la encuesta se mantenga como el método de elección de candidatura presidencial de Morena. Dijo que la encuesta ya mostró que es un método funcional. Esto en respuesta al canciller Marcelo Ebrard, quien ha declarado que presentará una propuesta para elegir al candidato el próximo 5 de junio. En Tamaulipas, la vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras, Delisela Quiroa, publicó en redes sociales una carta dirigida a líderes de cárteles mexicanos para pedirles firmar un acuerdo de paz y erradicar las desapariciones en nuestro país. En esta carta de 2 cuartillas, la defensora de los derechos humanos sentenció que las personas desaparecidas en México son imposibles de contabilizar. Y el día de hoy, Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, informó que está siendo amenazada de muerte. A través de un video expuso que le envían videos e imágenes en las que se le muestran torturas, cuerpos descuartizados. Esto explicó, es con el fin de detener su activismo y búsqueda de personas. Lamentablemente sigo siendo amenazada, estoy siendo torturada psicológicamente por personas que no sé. Desconozco quiénes sean, no voy a decir que es un cártel, ni que es una autoridad, ni que no sé. La verdad, no sé de parte de dónde vienen las amenazas. Cada vez han sido más fuertes, cada vez pues tengo más miedo, pero también tengo miedo a salir corriendo y dejar de buscar a mis hijos, porque mis hijos, la única oportunidad que tienen de volver a casa es que yo los siga buscando. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, confirmó el secuestro del subadministrador de operación aduanera en Manzanillo, Sergio Manuel Martínez, quien apenas tenía 2 semanas en el cargo. Durante una conferencia de prensa confirmó que el funcionario fue privado de la libertad ayer y negó las versiones que circulan sobre el hallazgo de su cuerpo. Sabemos que la Fiscalía General de la República estaba levantando algunos testimonios y tratando de recuperar videos de esta zona alrededor para poder confirmar que se había hecho este levantamiento. Efectivamente, hoy en la mañana se localizó el cuerpo de un masculino sin vida en Manzanillo. Sin embargo, no se ha determinado que pertenezca a la misma persona. En Jalisco, las autoridades continúan la búsqueda de los jóvenes desaparecidos que laboraban en un call center en Zapopan. Aunque hasta el momento solo hay 7 denuncias formales por desaparición. Las familias de los jóvenes reportan que habría un 8º de quien no se ha revelado identidad ni se ha corroborado si también trabajaba en el call center. Esto fue lo que dijeron las madres de los jóvenes al salir de una reunión con las autoridades. Conocí a una persona más que parece ser que desde el día 18 está desaparecido. ¿También trabajaba en ese call center? No sabemos si en ese call center, pero sí eran como amigos en común, se conocían. La línea de investigación preliminar es fraudes telefónicos, nada que ver, es una absoluta mentira lo que se publica con la noticia que despertamos hoy sobre el tema de drogas y crimen organizado. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que sostuvo esta mañana una reunión con el fiscal Luis Joaquín Méndez y el secretario de Gobierno del Estado, Enrique Ibarra, para conocer los avances del caso, el cual dijo es más complejo de lo que parecía. Detalló que las investigaciones arrojan que no se trataba de un call center, sino de un centro de operaciones de otra naturaleza. Además, dio a conocer que entabló comunicación con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, ya que existe la posibilidad de que en el caso haya delitos del ámbito federal, e informó que se ha desplegado un amplio operativo para localizar a los jóvenes desaparecidos. Y hoy comenzó el primer juicio contra Fidencio, alias El Janos, miembro de un grupo delictivo, del grupo La Línea, involucrado en la masacre de la familia Levarón en Bavispe, Sonora, en noviembre del 2019. El Janos es señalado por los delitos de delincuencia organizada y posesión de cartuchos por arma de fuego. Ahora está en manos del Poder Judicial. Por nuestra parte vamos a alegar que esto fue un acto terrorista,
Vamos a demostrar que fue un acto terrorista todo lo que hace la línea. Esperemos que sea justicia a favor de la familia Levarón y de todo México. En Nogales, Sonora, alumnos de secundaria y bachillerato salieron a marchar como parte de la campaña de prevención y concientización sobre el consumo de fentanilo y otras drogas. Pues cada vez son más los jóvenes que son atendidos en instituciones de salud pública y en escuelas de la localidad desde los 15 años de edad por el consumo de esta sustancia. En Cancún, una pareja fue detenida por prostituir a las nietas de la mujer, quien fue identificada como María Elvira. El caso se reveló el pasado 23 de abril cuando un adolescente relató que su abuela la obligaba a prostituirse desde los 7 años. También se dio a conocer que la madre del adolescente también fue víctima de este delito cuando María Elvira la obligaba a mantener relaciones sexuales con su entonces pareja cuando solo ella tenía 12 años. Y en Tabasco, habitantes del municipio Centro rescataron a un niño de 8 años de edad que fue dejado por su madre y la pareja sentimental de este encadenado y sin comida adentro de su casa. Vecinos de la colonia Villa de Flores reportaron el caso a las autoridades, quienes se negaron a intervenir para supuestamente no violar ningún protocolo. Ante esto, los vecinos rompieron los candados de la puerta para poder ingresar y rescatar al niño, que más tarde fue entregado a un tío. Mientras tanto, esta mañana, el gobierno del estado emitió un comunicado en donde se informa que el gobernador Carlos Manuel Merino instruyó a salvaguardar la integridad superior del menor. Y nadie hace nada, porque no tiene quien lo defienda. No hace su trabajo como debería de hacerlo. Exacto. Según la policía viene para hacer su trabajo y no hace nada. Está vivo, está vivo, pero está lastimado. Pero hay que prevenirlo porque no veas Dios lo teniendo de mañana, no. El presidente López Obrador dijo estar en desacuerdo sobre que los videos del incendio del pasado mes de marzo en el Instituto Nacional de Migración sigan ocultos. Además, prometió que habrá justicia y recordó que ya se están haciendo las investigaciones correspondientes y que ya hay detenidos sobre la tragedia que costó la vida de 40 migrantes. No soy partidario de que se oculte la información, no sé por qué lo hicieron, voy a preguntar para que se permita, ¿no?, toda la información. La Fiscalía informó que no ha recibido la solicitud de transparencia específica sobre los videos del incendio en esta estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, que ocurrió, recordará usted, el pasado 27 de marzo, en donde fallecieron 40 migrantes. Esto luego de que el presidente López Obrador dijo lo que acabamos de escuchar y además instruyó que se diera a conocer el material. A través de Twitter, la Fiscalía escribió: en este caso, el video ha sido difundido por medios de comunicación y redes sociales, por lo que no existe inconveniente en darlo a conocer ante cualquier solicitud que se realice al respecto. Y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, acusó a su predecesor, Silvano Aureoles, de dejar inservibles 2 helicópteros. Además, dijo que la reparación costará cerca de 100 millones de pesos. Tenemos 5 helicópteros y 2 no los hemos podido sacar del taller, porque sale más caro pagar el taller que lo que cuesta uno nuevo. De un solo helicóptero, el gobierno anterior nos sacó una deuda de casi 60 millones de pesos. En Veracruz, Rafael Vargas fue destituido como director general de Perote tras ser acusado de reutilizar jeringas, goteros y otros insumos. Así lo informó el secretario de Salud del Estado, Gerardo Díaz. La investigación, sí, se sancionó al director, como bien lo dijo el señor gobernador, y el nuevo director es el médico de urgencias turno vespertino,
y es el que va a tomar posesión y le vamos a dar a detalle los datos y el currículum a todos los medios y toma posesión el día 1 de junio. Se detectó y nunca se aplicó ni hubo una lesión o daño para nadie. Eso. Bueno, y esta noche me va a acompañar César Contreras, abogado del área de defensa del Centro Pro. Vamos a hacer una pausa y volvemos. César Contreras, abogado del área de defensa del Centro Pro. Gracias por acompañarnos, César. Qué gusto porque tenemos una buena noticia. Ahora sí que lo bueno es que ya arranca o entrará en vigor el Banco Nacional de Datos Forenses. Tendría que arrancar. Ahora, veremos si es así. César, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Elisa, y muchas gracias por darle espacio a este tema tan importante. Sí. Como veíamos en tu noticiero, este país está roto por la violencia y precisamente en ese contexto es muy relevante el que gracias al amparo presentado por Olimpia Montoya, acompañada por el Centro Pro, es que se logra que el Poder Judicial de la Federación obligue a la Fiscalía General de la República a asumir su responsabilidad en materia forense. Como sabemos, en el país hay más de 52,000 cuerpos no identificados, 112,000 personas desaparecidas y en ese contexto... De manera oficial, César, 112,000, ¿no? Así es. Pero me indicaban los funcionarios federales, ¿no? La comisionada nacional, que incluso en algunas regiones habría que multiplicar por 5 esa cifra. Correcto, esto apenas son los datos reconocidos y en realidad la cifra de las 52,000 personas fallecidas no identificadas proviene precisamente de información obtenida por las propias familias. Es decir, ni siquiera hay una estadística oficial que esté pública por parte de la Fiscalía General de la República sobre el número de cuerpos. Oye, César, y entonces este Banco Nacional de Datos Forense tendría que haber entrado en vigor hace tiempo y la Fiscalía General de la República no lo hizo hasta que el Poder Judicial Federal, a través de un amparo, la está obligando a que se ponga en marcha. Correcto. En 2017 surge la Ley General en materia de desaparición y ahí le daba 1 año de plazo a la Fiscalía General de la República para implementar, para poner en marcha este Banco Nacional de Datos Forenses con el objetivo de que concentrara toda la información del país para identificar a las personas, la información genética, la información de huellas dactilares, las características de los cuerpos que permitiera precisamente lograr las identificaciones. Y lo que vemos es que pasó 2018, 2019 y llegamos a 2023 sin que hubiera un Banco Nacional de Datos Forenses. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué esa resistencia? Pues precisamente lo que hemos visto a lo largo de los años es que hay muchas irregularidades en materia de identificación. Las fiscalías no tomaron las muestras en su momento, han ocultado errores en identificaciones, han tenido una incapacidad de poder enfrentar el tema. Y esa información se ha quedado resguardada en las fiscalías. Y a la vez la Fiscalía General de la República no ha asumido su liderazgo que tiene dentro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para poder realmente convocarlas a todas y decir, organicemos esta información, ayudemos a identificar a estas personas y devolverlas a casa con sus familias, que es donde deberían de estar. Que es como lo básico dentro de la tragedia mayúscula que se vive en el país, ¿no? Obviamente las desapariciones continúan, las desapariciones forzadas también, en donde intervienen autoridades, el término, y las madres buscadoras están, lo veíamos ahorita, César, ya desesperadas, intentando decirles a los grupos de crimen organizado, por favor hagan una tregua, ya basta. Otra de las madres buscadoras siendo amenazadas, algunas otras han sido asesinadas. César, y no pasa nada. Si esto no es lo más importante, no sé qué puede hacer. Precisamente eso que mencionas es muy relevante. Vemos cómo en nuestro país las familias, ante la omisión de las autoridades, tomaron la búsqueda en sus propias manos y son ellas las que han encontrado esos 52,000 cuerpos. Son ellas las que con picos y palas salen a terreno, arriesgan su vida
y encuentran a estos cuerpos. El problema es justamente que cuando los encuentran ya no tienen el nombre, ya no tienen su identidad, los entregan nuevamente a las autoridades y las autoridades los vuelven a desaparecer, porque entonces ya no los identifican. Y entonces se quedan ahí resguardados. ¿En dónde están esos, por lo pronto, 52,000 cuerpos no identificados que han encontrado los familiares de víctimas? ¿En dónde se encuentran? Se encuentran actualmente principalmente en las fosas comunes, es decir, una vez que son hallados, son enterrados en lo que se identifican, en los servicios médicos forenses, en donde están en refrigeradores. Hemos visto, por ejemplo, los tráilers de Jalisco también en años pasados, donde es una tragedia cómo tienen que ser resguardados en lugares donde no deberían de estar, donde no es digno precisamente porque la cantidad de cuerpos encontrados rebasa la capacidad forense de nuestro país. Incluso hemos reportado algunos de los casos en donde una vez encontrados los cuerpos se van a las fiscalías y después desaparecen, o sea, desaparecen otra vez. Y en el caso, por ejemplo, de Morelos, han encontrado esos cuerpos en otras fosas irregulares que pertenecen a las propias fiscalías. ¿Qué sigue con todo esto, César? ¿Qué sigue? Precisamente cuando hablamos del Banco Nacional de Datos Forenses no nos referimos simplemente a una herramienta tecnológica, sino a una estrategia nacional coordinada entre todas las autoridades relacionadas con la búsqueda para concentrar esta información, para recuperar la información perdida, para reorganizar la información, porque efectivamente lo que hemos visto hasta ahora es que hay un desorden en toda esta información que ha impedido y dificultado las identificaciones. Así lo señala el Poder Judicial de la Federación en la sentencia y cómo la omisión de la Fiscalía General de la República ha impedido poder obtener identificaciones, ha impedido que se garantice el derecho de todas las personas desaparecidas a ser buscadas y el derecho de sus familias a que sus seres queridos sean localizados. Los familiares, hemos también aquí informado a la audiencia, en algunos estados han acudido a que se les identifique también al ADN, a entregar muestras de sangre, para empezar a tener información que se pueda ir comparando. ¿Se requiere ahorita realizar algún tipo de acción de este tipo por parte de familiares? ¿Qué pueden hacer ellos ante el arranque de este Banco Nacional de Datos Forenses? Sí, precisamente el Poder Judicial de la Federación le dio a la Fiscalía 40 días hábiles para poder implementar y poner en marcha este Banco Nacional. Esa fecha se vence el 1 de junio, es decir, tiene todavía un par de días para cumplir con esta sentencia. ¿Qué sigue para las familias? Nos parece de la mayor relevancia que las familias puedan acercarse con los ministerios públicos directamente para preguntarles cómo es que está haciendo este proceso, porque hasta ahora la Fiscalía no ha hecho nada público. Debería de ser público en las estadísticas, de acuerdo a lo propio que ha manifestado la Fiscalía, el número de perfiles genéticos, el número de cuerpos sin identificar, el número de fosas clandestinas y de fosas comunes. Esa información debería de ser pública, pero también cómo debería de funcionar este proceso ahora que ya existe el banco. Y eso no ha ocurrido. Las familias pueden entonces, y ponemos a disposición también en nosomosexpedientes.mx, así como en el correo de educación @centroprodh.org.mx, la información disponible para que puedan solicitar directamente a sus ministerios públicos que se confronte su información genética con el Banco Nacional de Datos Forenses, que se confronte el ADN con esta nueva herramienta tecnológica que debería de estar funcionando ya. Nosomosexpedientes.mx. No son expedientes, César. Detrás de cada una de las personas desaparecidas en nuestro país hay un desgarre social de madres, padres, hijos, hijas. Hay que empezar por algo. Se empieza por esto. ¿Qué hacer en relación a las desapariciones que continúan, César?
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU hizo una visita a México el año pasado y daba algunos elementos que nos parecen clave y que se deberían recuperar para poder empezar a hacer frente a esta crisis en materia de desaparición. Por un lado, señalaba que el modelo de seguridad que hasta ahora se ha implementado, el modelo militarizado de seguridad, está siendo ineficaz para poder frenar las desapariciones. Los números siguen creciendo, las cifras se siguen acumulando y esto no se está revirtiendo. Y por otro lado, también, en principio, la coordinación entre las autoridades. El comité revelaba que hay graves y serios problemas de articulación entre las instituciones, entre la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, y que tendrían que ser autoridades que trabajaran de la mano para poder lograr encontrar a las personas desaparecidas en nuestro país. Y eso sí depende de la voluntad política. César, muchísimas gracias. Aquí está la información, aquí están los datos. Por lo pronto, para los familiares de personas desaparecidas pueden acudir al Ministerio Público, a las fiscalías locales y exigir que se comience a contrastar estos datos con este Banco Nacional de Datos Forenses que tiene que entrar en vigor a más tardar, imagino, el 1 de junio para poder comparar y ojalá muy pronto, pues dentro de la tragedia y el duelo y el luto, familiares puedan estar un poco más tranquilos y saber y despedir a sus seres queridos. Así es. Y por supuesto que ojalá muchos familiares encuentren con vida a sus seres queridos y puedan abrazarlos. En fin, si te parece, César, estemos en contacto, en comunicación. Claro que sí, Elisa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, César. Una pausa y volvemos. Hasta aquí la información. Nos vemos mañana. Gracias.